¿Será que la reforma pensional cambió en algo la pensión de invalidez? Soy Paula Andrea Escobar, abogada especialista en Derecho Laboral y Pensiones, y en este video quiero recordarte cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de invalidez y contarte si fueron cambiados por la reforma pensional o continúan igual. Actualmente, la Ley 100 de 1993 establece que se está en situación de invalidez cuando llegamos a un 50% de pérdida de capacidad laboral. En la reforma pensional se establece el mismo porcentaje, por lo que en ambas normas, tanto en la Ley 100 del 93 como en la reforma pensional, se establece que se está en situación de invalidez cuando somos calificados con el 50% de pérdida de capacidad laboral. Recordemos que este porcentaje de pérdida de capacidad laboral lo determina en primera oportunidad la EPS, que puede hacer calificaciones, o el fondo de pensiones por medio de sus médicos laborales o por sus entidades prestadoras de servicios que les califican a sus afiliados. Estas entidades efectúan unos dictámenes que contienen la calificación de cada afiliado. En esta calificación, entonces, es importante tener en cuenta que allí se establece el porcentaje de pérdida de capacidad laboral total, se establece la fecha de estructuración de invalidez, es decir, desde cuándo llegamos a ese 50% o al porcentaje que nos hayan asignado, y el origen de la enfermedad, es decir, si es de origen común o, por el contrario, si es de origen laboral, como cuando una enfermedad se da con ocasión del trabajo o cuando hay un accidente de trabajo. Para hacer este tipo de calificaciones es muy importante que anexemos la historia clínica completa de cada uno de los especialistas de todos los diagnósticos y más concretamente la historia clínica del último año, porque si tenemos diagnósticos que están definidos en historias clínicas pero muy antiguas, que no están bien documentadas en el último año, pues esos diagnósticos no serán tenidos en cuenta dentro del dictamen. En cuanto a las semanas, actualmente la Ley 100 de 1993 nos exige 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez. La reforma pensional igualmente establece el mismo requisito de semanas y dice en su artículo que a la fecha de la declaratoria, en los últimos 3 años anteriores a la fecha de la declaratoria. ¿De la declaratoria de qué? De la declaratoria de la invalidez. La Ley 860 de 2003, que es la norma que actualmente reglamenta el tema de la pensión de invalidez, establece también, para aquellos casos en que no se tengan las 50 semanas en los últimos 3 años, otras dos opciones o alternativas posibles. Primero, cuando se es menor de 20 años de edad, la Ley 860 establece que solamente exigirán 26 semanas en el año inmediatamente anterior. ¿Qué sucede? Que jurisprudencialmente, es decir, en sentencias que ha emitido la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, ha determinado que se es joven hasta los 26 años, esto teniendo en cuenta la Ley de Juventudes. Sin embargo, en la reforma pensional continúan con el mismo requisito, 26 semanas en el año inmediatamente anterior para aquellas personas que tienen hasta 20 años de edad. Esto es una lástima que en la reforma pensional no hayan tenido en cuenta la reiterada jurisprudencia de nuestra Corte Suprema de Justicia, porque el hecho de que la reforma pensional no haya corregido este requisito en cuanto a semanas para menores de 26 años hace que cuando se dan eventos como este se tenga que acudir necesariamente a la justicia ordinaria laboral en procesos que tardan 3, 4 años o inclusive más. Entonces, cuando un joven menor de 26 años, pero mayor de 20, tiene un evento de invalidez o ha sido declarado en situación de invalidez con un dictamen debidamente emitido por alguna de las entidades que ya les mencioné, los fondos de pensiones le exigen 50 semanas en los últimos 3 años. Y si este joven no los tiene, pues necesariamente tendrá que acudir al proceso como les acabo de contar. Otra alternativa que tiene la Ley 860 de 2003, que es la que está vigente en temas de pensión de invalidez, es que si la persona no cuenta con 50 semanas en los últimos 3 años, pero tiene el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez, no le serán exigidas las 50 en los últimos 3 años, sino que le serán exigidas solo 25 semanas en los últimos 3 años. Cuando hablamos de 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, en este momento, que son 1.300 semanas, estamos hablando de 975 semanas. Y así sucesivamente, si por ejemplo una mujer en el año 2036 que requiere de 1.000 semanas no tiene las 50 semanas en los últimos 3 años,
pero tiene el 75% de 1.000, que serían 750, entonces podría acceder a la pensión de invalidez en los términos que consagra la reforma, porque la reforma conservó este artículo que trae la ley 860 de 2003. En la reforma pensional también se establece la revisión de los dictámenes, es decir, que las entidades de pensiones podrán citar a los pensionados por invalidez cada 3 años para hacer nuevas calificaciones. Estos pensionados deben presentarse para la calificación porque de no presentarse será suspendida su pensión de invalidez. Y cuando decidan reanudar el trámite, cuando decidan hacerse calificar, si ha pasado más de un año, pues el trámite de calificación y el valor de esas calificaciones tendrá que ser asumido por el mismo afiliado. Así lo establece la norma. En la reforma pensional quedó expresamente establecido que un pensionado por invalidez se puede vincular laboralmente al sector público o al sector privado y no se extingue el derecho a la pensión de invalidez. Es decir, un pensionado por invalidez de origen común que está pensionado por Colpensiones puede, sin ningún problema, vincularse a laborar a una entidad del sector privado sin que esto implique la pérdida del derecho. Lo mismo ocurriría si se va a vincular a una entidad del sector público. No va a perder el derecho a su pensión de invalidez, solo que como no puede recibir pensión y salario al mismo tiempo, se suspende la nómina mientras está vinculado como servidor público y cuando se retire del servicio público, pues podrá reanudar y reingresar a nómina de pensionados, pero no hay pérdida del derecho. La reforma pensional también establece que cuando la persona es calificada con un 50% de pérdida de capacidad laboral, pero no tiene las semanas exigidas para acceder a una pensión de invalidez, entonces le será reconocida una indemnización sustitutiva de vejez por el tiempo que ha cotizado a Colpensiones y una devolución de saldos por lo que haya cotizado al régimen de ahorro individual como componente complementario en el sistema de pilares que establece la reforma pensional. Antes de terminar con este video, quisiera resolver una inquietud que nos ha llegado a nuestro canal de YouTube y nos dicen: tengo 56 años y 1.739 semanas cotizadas. Gano alrededor de 2 millones de pesos mensuales. Mi pregunta es si las semanas que coticé después de 1.800 me sirven para que mi pensión sea un poco más del salario mínimo. Cuando tenemos un promedio de salarios de 2 millones de pesos, por las primeras 1.300 semanas nos reconocen un 64%, o sea que sería el salario mínimo. Pero por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 nos deben reconocer 1.5% adicional hasta máximo llegar al 80%. En este caso, la mesada pensional sí subiría. Eso no es un valor muy alto, pero efectivamente subiría. ¿En cuáles pensiones se ve notoriamente el aumento o esa diferencia pues importante? En promedios de salarios superiores a 2.5 o 3 millones de pesos mensuales. Porque es tu futuro, no dudes en contactarnos y resolver con nosotros todas tus inquietudes. Puedes escribirnos a nuestra línea de WhatsApp, suscribirte a este canal de YouTube, además seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, Facebook y TikTok.